tal, ¿eh? Este fondo, este buen inicio de un tema que me parece, Diana, que al mismo tiempo nos llena de orgullo, nos llena de entusiasmo hablar del mexicano, pero también, y como me lo espero de parte tuya, nos va a cuestionar y nos va a comprometer. Claro que sí, creo que esta música que están poniendo es como ícono de lo que es parte de ser mexicano, ¿no? Y es parte de nuestra cultura. Y por ahí quisiera iniciar, ¿no? O sea, buenos días, buenas tardes, en realidad, para todos los que están escuchando el programa, ¿no? Espero que se queden hasta el final y a ver qué les parece y que aporten comentarios riquísimos para que también el programa se vuelva más sabroso, ¿no? Porque fíjate que esta canción que estábamos escuchando está precisamente envuelta en un ciclo de cine de oro, donde tanto las películas como el país vivían de alguna manera un mayor bienestar. La canción ahí sigue, nos sigue poniendo la piel chinita, pero las circunstancias han cambiado y tenemos que averiguar por qué. Pues vamos a empezar un poco acerca de la cultura, ¿no? De acuerdo. Antes de hablar de la cultura del mexicano, pues vamos a hablar de la cultura. ¿Qué es cultura? O sea, ¿cómo podemos definir cultura? Como para hablar acerca del mismo tema todos, ¿no? De acuerdo. Entonces, cultura, bueno, viene del cultivo, por ejemplo, viene de la naturaleza, viene de la parte de dejar de estar recolectando los frutos silvestres para empezar a dominar y empezar a echar raíces y empezar a crear frutos propios, frutos que no son silvestres, frutos que nosotros ya queremos. Entonces, viene de la parte de arraigo. O sea, yo quiero que aquí crezca esto y entonces se va fortaleciendo y nosotros vamos formando o echando raíces en esta tierra, ¿no? De acuerdo. La cultura, bueno, aparte de echar raíces, bueno, implica, ya si hablamos psicológicamente, que es un complejo, conjunto de conocimientos, de creencias, de arte, de principios morales, eso es muy importante, de costumbres, de habilidades y hábitos que son adquiridos y que se continúan o no. Y bueno, de ser miembros de una sociedad. ¿Qué quiere decir o a qué nos referimos con esto? Que no solamente es, bueno, tener estos hábitos, estas creencias, sino yo pertenecer, tener una afiliación a algo que me va a hacer parte y voy a empezar a decir soy mexicano, ¿no? Eso empezaríamos con la cultura. La cultura, bueno, pues también dice que la cultura, según el diccionario de la Salvat, dice que es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos e irlos afinando poco a poco. Es decir, no es algo estático, es algo que cambia, pero que además yo transformo y me transforma. Que me hace a mí, o sea, primero me transforma y ya que después yo ya los tengo dentro de mí, ya los introyecté, hablaríamos psicológicamente hablando, como parte de mí, o sea, un super yo, estaríamos entonces ahora modificándolos. Y sí, en efecto, como tú estás diciendo, la cultura no es estática, la cultura se va modificando, se va afinando. Si nosotros tratamos de mantener una cultura estática, las culturas que están estáticas mueren. O sea, no tienen permanencia en la historia, ¿no? De acuerdo. Y eso lo podemos ver a lo largo de muchas otras culturas que ya desaparecieron, ¿no? También entonces vamos a ver que la cultura entonces consiste en patrones que algunos son implícitos y otros son explícitos, que algunos vamos a decir, bueno, esto se hace por esta forma o esto se va a hacer por aquella razón, y otros que no tenemos explicación pero simplemente lo hacemos. Entonces, de alguna forma, nosotros nos vamos guiando y estamos siendo presas, de alguna forma, de la cultura. O sea, el mexicano, en este momento, porque estamos hablando del mexicano, estamos hablando que el mexicano queda preso de su propia cultura, ¿no? Es decir, hay una interacción, pero también de pronto puede haber límites cuando no se reflexiona bien el asunto. Cuando no estamos viendo por qué lo estamos haciendo. Y bueno, entonces también quedamos atrapados dentro de comportamientos adquiridos, comportamientos no solamente adquiridos, sino transmitidos. Y vamos haciendo una especie como de esto sí se hace y esto no se hace. Ahorita damos algunos ejemplos, ¿no? Y creo que una lista interminable de cosas que nos definen para bien o para mal, y precisamente reflexionar sobre eso nos hace no menos mexicanos, sino más profundamente mexicanos, no solo porque hay factores que nos identifican, sino porque estamos dispuestos a ser mejores.
Gracias a los de producción que se esmeran para vestir este programa y que, bueno, no solamente escuchemos los conceptos, sino los vivamos. Cuando nos ponen música como esa, pues como que uno está más dispuesto a escuchar y hacer esa introspección que tú nos pedías. Nos fuimos al corte hablando de que la cultura es dinámica, nos afecta, nos pone también, sin embargo, algunos patrones que quizás no reflexionamos demasiado. Claro que sí. Y que no son los mismos patrones aquí y en otras culturas. Quisiera, por ejemplo, invitar a todos los que están escuchando, que sean mexicanos, que nos digan cuáles son los símbolos que nos han transmitido, a los cuales les debemos respeto o deberíamos respetar. Y tal vez a los que están escuchando que no son mexicanos, también que ellos pongan o aporten cuáles son los símbolos que tendrían que estar respetando, ¿no? De acuerdo. Una diferencia, por ejemplo, de México y Estados Unidos es la bandera, ¿no? En México está prohibidísimo usar la bandera en alguna prenda o en ropa, porque no se debe hacer, o sea, solamente la tenemos que tener allá arriba y disfrutarla y verla como bandera, ¿no? En Estados Unidos puedes usar perfectamente ropa interior con la bandera estampada y no hay problema. Camisetas, accesorios, adornos en los estadios, todo. Exactamente, el himno nacional, que si no la sabemos o que si lo presentamos en algún lugar y que están siendo como un ejemplo para algún evento deportivo y se nos olvida, digo, todo el mundo tiene presente a alguna persona que se le haya olvidado el himno nacional, es una multa y es una multa muy importante y no se le puede cambiar ni siquiera ni la letra ni el ritmo, tiene que ser respetado como es. En Estados Unidos, por ejemplo, se le puede hacer una variación a la forma de cantarlo, ¿no? Sí, el artista, el intérprete puede imprimirle su sello muy personal. En la palabra México también no la usamos así como para cualquier cosa, necesitamos o la utilizamos o la ponemos en un contexto de respeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son ejemplos de símbolos que nosotros le estamos debiendo cierto respeto. Podríamos preguntarnos por qué. O sea, podríamos decir, bueno, ¿y por qué estoy yo tratando de respetar estos símbolos, no? Bueno, en parte porque así nos han dicho que así debe ser. Y que nosotros entonces seguimos porque es cultura que se nos ha transmitido y que nosotros la conservamos. De acuerdo. Entonces dice Tales de Mileto, vamos a citar a Tales de Mileto, conócete a ti mismo para conocer el mundo, ¿no? En este momento se puede traducir esa frase como conoce tu cultura para que conozcas de dónde vienes, de dónde eres, quién eres. O sea, para conocerte a ti mismo tienes que saber tu cultura. Aquí sería una invitación para que todos los que están escuchando empiecen a conocer un poco más de su cultura. ¿Por qué un águila? ¿Por qué un águila sobre un nopal comiendo o devorando a una serpiente, ¿no? ¿Por qué la palabra México? ¿De dónde viene? Todo eso sería importante para que yo sepa de dónde soy, a dónde voy y qué es lo que significa, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha defendido la cultura. Aquí en México y en todas partes siempre ha habido luchas étnicas para defender la cultura. Inclusive aquí en México, si nosotros hablamos de cultura, podemos ver ejemplos en donde hay estados de la República o pueblos donde se utiliza la palabra o la frase uso y costumbre. De acuerdo. Los cuales a lo mejor no están muy de acuerdo con la cultura nacional, pero que sin embargo se respeta en ese lugar. ¿Por qué? Porque es una lucha étnica, o sea, esta es mi forma de pensar y yo la quiero conservar. Y la estoy transmitiendo también a otras personas, ¿no? Incluso en estados como Mérida, en las escuelas se toca el Día del Sol de la Bandera, tanto el himno nacional como el local. Exacto. O sea, es decir, esto es más, está más presente de lo que pensábamos. Sí, y entonces veríamos que nosotros, a lo mejor como mexicanos, no nos damos cuenta de la cultura que nosotros tenemos. Y decía entonces algún libro que en realidad yo no me puedo dar cuenta de mi cultura, porque es como si el pez tuviera que ver el agua. Y no puede ver el agua porque está inmerso en ella. O sea, es algo tan natural que simple y sencillamente ahí está.
Entonces, para hacer la diferencia entre cultura y que yo pueda empezar a ver cómo es el mexicano, se empiezan a hacer estudios. Y Díaz Guerrero es un psicólogo socialista, social, o sea, que estudia la cultura, que estuvo estudiando y ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Y ahí es cuando empieza a decir, bueno, aquí que ahora que estoy en Estados Unidos, veo o puedo ver la diferencia que cuando estaba en México, porque en México es normal, es lo común, es lo corriente, pero ahora que estoy acá y estoy viéndolo desde afuera, puedo hacer un examen y puedo hacer una valoración de la cultura mexicana, ¿no? Y se pregunta, bueno, ¿cómo es el mexicano? Entonces empieza a citar, por ejemplo, a Octavio Paz. Y cuando hablamos de Octavio Paz y el mexicano, podríamos estar entonces hablando del Laberinto de la Soledad, ¿no? Aquel libro en donde retrata, según él, a su forma de pensar, muy bien al mexicano, ¿no? Y señala que el mexicano es producto de una mujer violada, que el mexicano es producto de la nada, o sea, simple y sencillamente, pues no sabemos ni quién es nuestro padre. ¿Por qué? Porque es una mujer violada, no sabemos quién es el padre, no nos podemos sentir orgullosos del padre. Y el día que lo conozcamos es para reclamarle. Y entonces eso nos trae una gran herida, ya desde ahí estamos heridos. Y somos hijos entonces de nadie, o sea, el padre no se encuentra presente, no tengo yo a quien parecerme, y como no tengo a quien parecerme, pues entonces... No tengo identidad. No tengo identidad, y entonces empieza el ser o no ser, ¿quién soy yo, no? Retrata también la parte, por ejemplo, de los adolescentes, que dice los adolescentes pachucos, estamos hablando del estudio o del escrito de Octavio Paz, que dice que los adolescentes en realidad, pues ahí se ve clarísimo los adolescentes pachucos, que no quieren ser ni mexicanos ni norteamericanos y que entonces renuncian a ser mexicanos, pero tampoco quieren aceptar totalmente el ser norteamericanos, y es una combinación de no querer ser y de querer ser y no saber a dónde pertenecer. Habla también de que el mexicano es el agachado, que siempre está agachado, siempre es servil, y de ahí vienen muchas de las imágenes donde se ven a los mexicanos, a los inditos mexicanos, así lo ponen, o una figura de un indígena mexicano recostado sobre un cactus y con la cabeza agacha, ¿no? O sea, agachado, y que siempre estamos deseosos de servir al otro, que siempre queremos complacer, que siempre estamos queriendo tener una utilidad de alguna forma. También habla, por ejemplo, de que los mexicanos, a final de cuentas, no nos superamos o no crecemos porque no tenemos el motivo para poder hacerlo, ¿no? Pues me parece que es una visión un poco dura. Digo, no sé incluso si contribuyó a una reflexión o fue una apología de lo mal que estábamos haciendo las cosas. En ese momento estaban diciendo que este investigador, Díaz Guerrero, está en desacuerdo en muchas cosas, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero dice, en realidad los estudios que tenía Octavio Paz para hacer esa reflexión eran nulos, o sea, esto lo sacó de su propia mente. Octavio Paz también decía es que el mexicano todo el tiempo está queriendo pelear, todo el tiempo está queriendo estar solo, solitario. Una característica del mexicano es la soledad, el no hablar, el pasar desapercibido, ¿no? Y entonces empieza a hacer una serie de reflexiones. ¿Realmente así es el mexicano? ¿O realmente el mexicano fue así? ¿O realmente el mexicano tiene un trasfondo de ese tipo y ahora ha variará? O sea, ¿cómo es el mexicano? Y es una de esas preguntas que al mismo tiempo hay que investigar cómo construir la respuesta. Como tú decías al principio, en esto hay una cantidad de dinamismo impresionante. Entonces, mientras investigamos, hay también que ir construyendo. Viene una radiografía, la que es Octavio Paz, un poco dura del mexicano. Bastante dura. Entonces podríamos empezar a analizarla desde los ojos de Díaz Guerrero, que es un psicólogo que empezó a hacer estos estudios desde Estados Unidos, y empieza a decir, realmente el mexicano es agachado, tiene este complejo de inferioridad,
Empiezan a hacer un estudio interesante en Estados Unidos con niños mexicoamericanos y con niños afros, pero también americanos, y les ponen una película en donde les señalan que tienen que terminar un trabajo con una crayola en especial de color X, verde, ¿no? Y solamente un niño puede alcanzar esa crayola. Entonces el niño toma el que alcanza la crayola y empieza a dibujar y no se la pasa al otro niño. Y empiezan a preguntarle a los niños que estaban ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los niños de origen afroamericano lo que dicen es, ahorita se tiene que pelear con el otro niño para poder tener la crayola. Y todos los que vienen mexicoamericanos, o sea, de origen mexicano, dicen, cuando la termine le tocará al otro niño. Desde ahí ya estamos hablando, ¿realmente es una cultura del agachado? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? O sea, parece que el norteamericano lo que va a hacer es la confrontación directa, pero el mexicano lo que hace es, le toca a él y luego me tocará a mí. Negocia quizás de mejor manera. Sí, y entonces lo que empieza a ver Díaz Guerrero es que en realidad no es que seamos agachados, es que hay premisas socioculturales, que así se llaman, en las cuales nos han enseñado, y que estamos hablando entonces en el primer segmento de la cultura y de la transmisión de la cultura, que nos dicen, comparte. O sea, una premisa del mexicano es comparte, te tocará tu turno. Y de esa forma entonces el mexicano considera que si ahorita no me tocó ganar, me tocará ganar la próxima. Y si no me toca la próxima, y si no la próxima, pero que en realidad siempre está con la idea de compartir. Entonces no sé si realmente sea muy malo el hecho de que la gente quiera compartir. Allá en Estados Unidos entonces se ve que la confrontación siempre es directa. O sea, si tú estás teniendo lo que yo quiero, pues yo voy y te lo quito. Aquí no, aquí es lo vas a tener tú y después lo tendré yo. Me parece que sí es importante buscar la verdad, pero también es importante ser de alguna forma objetivamente optimistas, porque si no encontramos lo valioso de lo que de alguna forma le ha dado sentido a esta unidad que es este país, pues va a ser bien difícil que encontremos soluciones. Bien, seguimos felices con esta música, pero también atentos a todos los compromisos que puedan surgir por ahí. Octavio Paz, otra característica que le da entonces es lo de propensos a la pelea. Dice, los mexicanos siempre son propensos a la pelea. Y empiezan a hacerse estudios otra vez para poder descubrir si esta variable es real o no. Y resulta que los mexicanos rehuimos a las peleas. A los mexicanos no nos gusta la confrontación. De hecho, no salimos a las calles a manifestarnos como otros países ante problemas económicos. Sí. O sea, siempre estamos diciendo, ay, no, es que este presidente, no estoy hablando de ninguno, no lo está haciendo bien. Ay, ojalá y el próximo que venga lo haga mejor. Exacto. O sea, y ahí es donde dice, bueno, entonces caemos en la parte de agachados. No, en realidad no es que seamos agachados, es que no nos gusta la confrontación, tratamos de evitar la confrontación, el mexicano no confronta. De hecho, los suizos son famosos por eso y eso sí lo presumimos, pero en el caso de los mexicanos como que no lo achacamos o lo vemos mal. De forma negativa. En el libro están señalando también, por ejemplo, que El laberinto de la soledad se ha traducido a muchos idiomas, entre ellos el inglés. Entonces, un psicólogo estadounidense llamado Charles Osgood leyó el libro y habló con Díaz Guerrero y le dice, ¿qué crees? Este libro me gusta mucho. Retrata perfectamente al norteamericano. Ay, caray. Entonces estaba viendo que dice, es que así somos los norteamericanos. Los norteamericanos vamos a la confrontación, no nos gusta hablar de nuestros sentimientos, y empieza a señalar que él se ve totalmente identificado como norteamericano con este libro de Octavio Paz, más que los mexicanos. Vaya, sorpresita. Sí, es una sorpresa muy, muy interesante. Hablamos también nosotros de que los mexicanos somos creativos y hasta eso sí lo presumimos. Pero ¿por qué estamos siendo creativos? ¿De qué se trata? Bueno, una de las cosas es que no somos propensos a la pelea y entonces lo que hacemos es utilizar chistes, utilizar ropa, utilizar cosas, símbolos para poder sacar nuestra frustración. En lugar de ir y pelear y manifestarnos, lo que hacemos es transmutarlo, cambiarlo a una forma creativa.
expresarlo de otra forma. Entonces, cuando dicen que el mexicano no se expresa, pues caemos en contradicción, porque el mexicano expresa muchas cosas y muchas emociones, pero de manera creativa. Los mexicanos somos famosos por estarnos riendo y burlando de todas las desgracias. Lo que estamos haciendo es transmitir esta frustración y pasarlo en algo que nos podamos reír, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, eso es otra parte del mexicano. Dice que somos sádicos y crueles, y Octavio Paz en su libro, y dice, nosotros cuando tenemos un problema, los mexicanos se juntan. Dice, cuando hay problemas realmente importantes, los mexicanos sí se unen. Eso es lo que ve Díaz. Sí, eso es lo que ve Díaz Guerrero. Dice, los mexicanos se unen, como en el terremoto, por ejemplo, los mexicanos iban y sacaban y hacían cadenas y sacaban piedras para sacar a un desconocido, a un total desconocido. O sea, simplemente estaban ayudando porque tenían que ayudar, porque era parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, algunos otros países está temblando. Vemos Haití, que fue uno de los terremotos más terribles, y la gente estaba sentada esperando a que llegara los soldados o otras personas para ayudar. Que les hicieran la tarea. Para que les hicieran la tarea. Entonces, dicen, no somos sádicos, somos bastante tiernos. Y critica entonces también Octavio Paz, dice, la madre mexicana siempre defiende al padre. Y entonces Díaz Guerrero, dice, sí es cierto, la madre mexicana defiende mucho la figura del padre. Dice, mucho más que en otros países. Dice, pero también tenemos que tener en cuenta que en México hay más padres que en otros países. Porque en otros países en realidad el índice de madres solteras es muy alto, o de familias donde el padre se fue es muy alto, y aquí hay permanencia, hay una mayor permanencia del padre. De acuerdo. Y entonces es una forma de mantener al padre con la madre que está defendiendo al padre, ¿no? Otra negociación, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, bueno, llegando a todo esto, empieza a hacer una serie de premisas socioculturales y describe dos tipos de síndromes. Y dice que hay entonces el síndrome pasivo y el síndrome activo. Estamos ya en las conclusiones de Díaz Guerrero. Hay muchísima información más, pero estoy sacando cosas importantes para mi parecer. Dice que hay síndrome pasivo y síndrome activo. El síndrome pasivo, por ejemplo, es una menor tendencia a la acción. O sea, casi no nos movemos o nos movemos solamente lo necesario. Una virtud en negarse a sí mismo, o sea, simplemente no quiero decir quién soy, no digo soy mexicano, o sea, pero eso es bueno, o sea, como no alardear de mí, supuestamente. Usa la conducta indirecta, es decir, él no se confronta, él pide que otra persona lo haga y que mueva el mundo para que se solucionen las cosas, pero él trata de no moverse. No ensuciarse. De ensuciarse. No quiere modificar el ambiente, lo que hace es modificarse a sí mismo. Esto es interesante, o sea, en lugar de ir a la confrontación y de modificar las cosas, yo me modifico. Yo soy la variable. Hay una cooperación, hay un logro de afiliación, me siento orgulloso de pertenecer a un grupo, me siento orgulloso de ser mexicano, por ejemplo, me siento orgulloso de que mi equipo fulano de tal haya ganado, entonces yo me siento contento de tener una afiliación. Una tendencia a ser cortés, me gusta ser cortés, me gusta verme bonito, verme cortés. Una tendencia a concertar, a llegar a una negociación, ¿no? Pero también tengo una tendencia fatalista de la vida, o sea, pues ni modo, es que así nos tocó vivir. Y también hay una idea de que los padres tienen una mayor autoridad o la mayor autoridad de todos, más que del gobierno. O sea, si papá y mamá me piden esto, entonces esto es lo que yo hago, ¿no? Si me piden no ir a sacar mi cartilla militar, están por encima del ejército. Exactamente. Y hay más autoridad de la familia, o sea, la familia tiene un peso muy importante, ¿no? De acuerdo. Y el síndrome activo, bueno, hay mayor tendencia a la acción, o sea, yo voy a cambiar, yo voy a modificar, yo lo voy a hacer tipo Bruce Willis, yo ahorita voy a destruir a 50 personas para poder rescatar a mi esposa, ¿no?
Duro de matar, 1, 2, 3, 4, 5. Todas juntas. Todas juntas. Virtud de autoafirmarse, yo soy el que lo hice, yo soy el fregón de la película, ¿no? Yo soy el héroe. Eso es lo que le gusta también en el síndrome activo. Usa cosas directas para modificar el ambiente. Ejemplo, pues los norteamericanos no podemos hablar de los búfalos porque los búfalos se los terminaron. No podemos hablar de... Se fueron. No podemos hablar de ciertos grupos raciales porque los desaparecieron. O sea, necesitaba su tierra y en lugar de concertar o negociar, simplemente los desaparecí. Eso es modificar el ambiente. Me gusta la competencia, siempre estoy compitiendo a ver quién es mejor, yo voy a ser mejor, siempre voy a ser el mejor, ¿no? Entonces vemos que los norteamericanos se llevan de calle las medallas en los eventos mundiales de atletismo, de competencias, o sea, siempre hay que competir. El mexicano es, si no me toca hoy, me tocará mañana. Logro y prestigio, yo quiero logro y prestigio, yo quiero que me reconozcan. Tendencia a ser áspero, a ser rudo, eso es bueno, ser rudo para ellos, ¿no? Tendencia a estar en desacuerdo, y cuando está en desacuerdo, entonces la competencia, la pelea, y yo te gané, yo soy el mejor, ¿no? We are the champion, ¿no? O sea, esa es la idea. Tendencia, prefiere estar acelerado en la vida, o sea, estar en movimiento, es más pragmático. Tiene una visión optimista. ¿A qué me refiero con la visión optimista? Sí se puede, yo lo voy a hacer, mientras que el mexicano tiene la visión fatalista. Ni modo, pues así nos tocó, ¿no? Ahí para la próxima. Y hay menos autoridad de los padres y menos autoridad de la familia. Si la familia lo pide, no importa, o sea, la familia es otro ente, otras personas con las cuales hasta voy a competir. Que de alguna forma te da la oportunidad de que algo se haga porque es verdad, porque es lo correcto. A los americanos les gusta mucho la palabra de solo estoy tratando de hacer lo correcto. Es una expresión muy de ellos. Y esa percepción que tienen de la familia y de otros entes puede colaborar a esto, pero también tiene las otras partes, los otros huecos que todas las generaciones tienen y en los que se tienen que poner a trabajar. Híjole, me acordé de que nunca fui seleccionado en mi primaria para hacer bailables en el mes de septiembre, pero bueno, ya la superaré algún día. Sí, después te tocará. Y entonces. Okay. Entonces estamos viendo que hay estos dos síndromes, el síndrome pasivo y el síndrome activo, y que nosotros los mexicanos utilizamos el síndrome pasivo. ¿Qué tan malo es usar este síndrome pasivo o qué tan bueno es usar el síndrome activo? ¿Realmente son mejores los norteamericanos? ¿Por qué estamos utilizando este ejemplo nada más que los mexicanos? O sea, ¿realmente es mejor ser activo que ser pasivo? No sé. De acuerdo. En realidad no lo sé. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de utilizar el síndrome pasivo? Bueno, que hay menos enfermedades. Te mueres menos. Duras más, sí, claro, no estás sometido al autoestrés. Exactamente, hay menos enfermedades del corazón, menos ataques al corazón, hay menos gastritis, o sea, simplemente hago como que se me resbalan las cosas, yo esperaba lo peor y salió lo mejor, entonces pues qué bueno, ¿no? De acuerdo. En el síndrome activo, bueno, los ataques al corazón número 1, las gastritis al número 1, muchas patologías somáticas al número 1, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo esperaba lo mejor y obtuve menos y entonces eso ya me está estresando. E inclusive el síndrome pasivo va directo a enfermedades o a patologías como la depresión. El síndrome activo va a enfermedades o a patologías como el estrés. Entonces la persona se siente mal cuando está triste en el síndrome pasivo. La persona se siente mal cuando está angustiado. La angustia es lo que permea en el síndrome activo. Entonces todo el tiempo mi energía está ocupada. En el síndrome pasivo, pues bueno, ya que la próxima será, ¿no? Entonces, esto forma parte de la identidad del mexicano, de qué es ser mexicano. Ahora me dirán, sí, pero es que yo quiero ganar en mi partido de fútbol, ¿no? Y entonces por ser un síndrome pasivo, pues entonces no lo estoy consiguiendo. Y empieza también entonces una crítica muy dura, o sea, empiezan a decir, bueno, lo que se necesita es entonces parecerte un poco más al síndrome activo. Sí, nada más que si te pareces al síndrome activo, dejas entonces el síndrome pasivo.
sea, simplemente no es como decir o estar comparándonos a cada rato con tu hermanito, ¿no? Ay, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Que mira, él sí le va bien o tiene buenas notas, ¿no? Pero tiene un montón de problemas con los compañeros. Es que de alguna forma no hemos logrado encontrar un punto medio. Y eso sí es parte del mexicano, o sea, no es como estar pidiendo que te parezcas al otro, pero nada más en las partes buenas, pero está implicado unas cosas con otras, ¿no? Cambiar siempre implica de alguna manera renunciar a algo, y creo que no hemos renunciado a cosas que ya tendrían que estar fuera de la canasta. Pues es que habría que revisarlas, por eso es que la cultura, o esto es una invitación a que revisemos la cultura. Hay otro punto muy importante en todo esto. Aquí le damos mucha valía a la madre. O sea, los mexicanos le damos valía a la madre, desde la Virgen de Guadalupe hasta nuestra propia madre, ¿no? O sea, todas las madres del mundo es como lo más importante. Y dicen, ¿realmente es bueno eso? Muchos dicen, lo que pasa es que con la religión nos atacan y entonces nos dominan con la religión. No es que nos dominen con la religión, es que de verdad veneramos a la madre, de verdad se venera a la madre. Es muy malo venerar a la madre, es incorrecto. Entonces, otro estudio más que hicieron fue que cuando la madre se le tenía respeto a la figura de la madre, entonces había menos suicidios, menos crimen, menos borrachera, menos locura y un yo más bueno, más bondadoso. Yo es como la formación de mi personalidad más buena, más bondadosa. Cuando yo desprecio la figura de la madre, entonces acepto más fácilmente, me es más familiar aceptar los suicidios, el crimen, la borrachera, la locura, y entonces mi personalidad te queda trastocada, ¿no? Entonces parece que el símbolo de la madre es una figura muy importante y por consiguiente entonces no sé si valdría la pena modificar eso o no. Valdrá la pena reflexionarlo y ver, no sé, qué de bueno hay en eso y replicarlo, pero sí, porque por el otro lado también ofendemos mucho a la madre. Es uno de los insultos más grandes, o sea, tú me puedes decir lo que quieras, pero no te metas con mi madre ahí sí me aviento, ¿no? Exacto. A mamá nomás le pego yo, y nomás le grito yo. Sí, pero sin embargo sí la seguimos respetando, o sea, en nuestro ideal colectivo se respeta. Duele, una ofensa que yo mismo le pueda infringir a mi propia madre duele muchísimo. Sí, y eso es algo que me cuesta mucho reparar. Ahora, ¿cuál es el problema de la madre? O sea, ¿cuál es el problema de respetar a la madre? ¿O a qué nos referimos con respetar a la madre? Cuando estamos hablando de respetar a la madre, no estamos hablando nada más de respetar a una mujer, sino estamos respetando a la madre patria. Que es también, a final de cuentas, quien nos da identidad y código genético. Y entonces regresamos al principio en donde decíamos, hay símbolos de nuestra madre patria que los respetamos sin siquiera cuestionarlos. Mientras que en otros países, en este caso que estábamos mencionando Estados Unidos, no tienen la misma valía ni la misma importancia, ¿no? Pero todo esto forma parte de la psicología del mexicano. Eso quiere decir que tenemos por ahí todavía nuestros retos, Diana. Tenemos muchos retos, pero también este programa lo estoy queriendo hacer como para que también te sientas orgulloso, los que nos están escuchando y somos mexicanos, de que tenemos cosas importantes y cosas valiosas de ser mexicanos. A lo mejor no está en nosotros o en el código genético quizá todavía el de estar ganando todo el tiempo, porque no estamos compitiendo contra todos, porque no vemos en todos enemigos, vemos amigos. De acuerdo. Y eso también es otra forma de vivir la vida, ¿no? No estamos queriendo iniciar guerras contra otros países, o sea, no queremos hacer eso. Y eso es parte de ser mexicano. Fíjate que en esa profunda reflexión, a lo mejor podemos hacer algunas precisiones o perfecciones. No compito, pero sí conquisto personas. No soy servicial a ultranza, no me abajo, no me niego a mí mismo, no me sustraigo de mi propia personalidad, pero conquistar a otro es una actividad propia de alguien con personalidad y son esos pequeños pasitos que tenemos que dar. Pero lo primero, como tú dices, Diana, es reflexionar sobre tu propia cultura, y si lo puedes hacer de la mano de Díaz Guerrero, vale la pena, porque Octavio Paz dio un gran paso al abrir el tema quizás, pero su posición es pesimista.
y no nos permite ver posibles salidas, y de lo que estamos hablando es construir posibles salidas para llevar a plenitud esto que ya es bueno. Si estamos aquí, si no nos ha expulsado de este planeta Tierra, es porque algo de bueno tenemos. Diana, te agradezco mucho